El Evangelio según San Mateo tiene como característica central presentar a Jesús como el Cristo, como el Mesías Salvador de Israel. Es decir, Jesús es presentado por el evangelista Mateo como el Mesías o el Cristo Salvador, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y nacido en la ciudad de Belén, como lo presenta el Evangelio según San Mateo. Distinto de Marcos, que presenta a Cristo como el siervo, mencionado en el libro de Isaías repetidas veces, incluyendo en el capítulo 53, mi siervo será prosperado en todo aquello para lo que lo envíe. Entonces, Lucas ya presenta a Jesús como el gran Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en fin, como Dios manifestado en carne. Y luego el Evangelio según San Juan presenta a Jesucristo no como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios, es decir, como Dios mismo, que tomó un cuerpo de carne y se manifestó a este mundo para hacer la redención nuestra. Entonces, ahí tenemos la definición así rápida de los 4 evangelios, pero hoy centrándonos especialmente en el Evangelio según San Mateo. Cuando lleguemos a Marcos, cuando lleguemos a Lucas, haremos los comentarios a propósito de cada uno de estos evangelios, pero hoy nuestra atención se centra aquí en el Evangelio según San Mateo. Y como es lógico, si Cristo o si Jesús es el rey de Israel, entonces un rey debe de tener una genealogía importante. Y es así como se habla de toda la línea ancestral de Jesús, que va o que viene desde los días de Abraham hasta Jesús o hasta José, padre putativo de Jesús, o desde Jesús hasta Abraham, describiéndolo de una manera especial y diciendo que transcurrieron 14 generaciones de Abraham hasta Isaí, que fue el padre de David, y desde David hasta la deportación de Babilonia, está diciendo, transcurrieron otras 14 generaciones, verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo transcurrieron 14 generaciones, para decirnos que transcurrieron entonces desde Abraham hasta Cristo 42 generaciones. Y eso es muy importante. Entonces, con esto demuestra varias cosas. Una, Jesús es la simiente de Abraham. Dios le había prometido a Abraham diciéndole, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Cristo es esa simiente de la que Dios le habló a Abraham. Ahora, a David, Dios le dijo a David, que no faltaría quien se sentara en su trono, es decir, su sucesor. En el Salmo capítulo 89, que presenta este pacto que Dios hace con David, y diciéndole que tendría un heredero permanente que se sentaría en su trono, para presentar a Jesús como ese heredero al trono o ese descendiente de David que viene de la familia real, un príncipe de la familia real de Israel, de la tribu de Judá, que es Jesús. Entonces, desde David hasta que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia hasta el año 605, 606 antes de Cristo, transcurrieron 14 generaciones, y desde ese tiempo hasta Cristo transcurrieron las otras 14 generaciones, para un total de 42 generaciones, como ya vimos atrás, contadas desde Abraham hasta Cristo. Pero quiero centrarme antes de todo, ¿cómo era el mundo de los tiempos de Jesús? ¿Cómo era el mundo? Es decir,
el mundo sociopolítico, socioeconómico, ¿cómo era? Veamos el mundo sociopolítico en primer lugar. Recordemos que los judíos en los tiempos de Jesús no eran libres, estaban bajo el imperio de los romanos. Realmente ellos no habían tenido ningún tiempo importante de independencia que gozaran de libertad desde que fueron llevados cautivos a Babilonia, es decir, desde que los babilonios los invadieron hacia el año 605. Desde entonces Jerusalén fue una ciudad pisoteada por tropas extranjeras que estuvo en poder bajo gobiernos, bajo la soberanía de diversos gobiernos extranjeros, imperios que la dominaron. Veamos brevemente. En primer lugar fueron los babilonios, quienes la gobernaron desde el año 606 más o menos, en los tiempos del imperio babilónico de Nabucodonosor, y desde entonces fueron dominados hasta el año 539. Al año 539, el imperio babilónico cayó ante el imperio medo-persa del gran conquistador Ciro. Eso fue un 12 de octubre de ese año 539, cuando los babilonios sucumbieron ante las tropas de Ciro, el conquistador persa. Entonces el imperio dio un vuelco y vino a quedar en manos de los medo-persas. Pero Jerusalén siguió estando bajo el gobierno de los medo-persas, es decir, cambió el imperio, ya no eran los babilonios, ahora fueron los persas, pero igual Israel y Jerusalén siguió bajo la soberanía de los persas. Más tarde, hacia el año 324 antes de Cristo, el imperio medo-persa cayó vencido por Alejandro el Grande. El imperio medo-persa cae vencido finalmente por Alejandro el Grande. Entonces el mundo de aquel entonces pasó a estar en poder de los griegos, el imperio griego de Alejandro el Macedonio, y Jerusalén pues quedó bajo el dominio de los griegos. Había una cuestión constante en ese entonces, y es que normalmente cuando un imperio conquistaba un país, destruía su ciudad capital. Fue lo que hicieron los babilonios cuando conquistaron a Israel, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Era una práctica normal. Distinto ocurrió cuando vinieron los medo-persas. Los medo-persas, de acuerdo al libro el libro de Esdras, el capítulo 1, en vez de destruir, antes les tocó construir la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida por los babilonios. Pero Ciro dice en su decreto ley de Esdras capítulo 1 que el Dios de los cielos le había ordenado que le construyese casa en Jerusalén, que está en Judá, para su nombre. Entonces los babilonios destruyen Jerusalén, los medo-persas la reedificaron de nuevo, y esa reedificación se dio en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Josué, sumo sacerdote, en los tiempos de más tarde de Zacarías, de Ageo, estos dos hermanos, y de Malaquías, entre otros profetas que fueron propios de ese tiempo. Luego, el imperio griego se dividió ante la muerte de Alejandro. Al morir Alejandro, el imperio quedaría en poder de sus lugartenientes, de sus principales generales, de Lisímaco, Casandro, Ptolomeo de Egipto y Seleuco el griego. Lisímaco y Casandro muy poco tiempo después sucumbieron ante el afán conquistador que tenían sus otros compañeros que habían estado al lado de Alejandro, y el poder en poco tiempo quedó solamente en manos de los dos sucesores de Alejandro, en manos de dos sucesores de Alejandro, que fueron Ptolomeo y Seleuco.
esos dos se repartieron el reino. En el año 320, es decir, muy recién muerto Alejandro, Ptolomeo de Egipto, Ptolomeo I, invadió Jerusalén y la anexó a Jerusalén y anexó a lo que es Judá, lo anexó al imperio egipcio. Desde entonces este territorio quedó en poder o bajo la soberanía de los egipcios. Antes estaba bajo la soberanía de los griegos y ahora quedó bajo la soberanía de los egipcios hacia el año 320 a.C. Y así estuvo hasta más o menos el año 200, un poco más de 200 años antes de Cristo, cuando la dinastía seleuca o la dinastía griega, que había desembocado en lo que fue Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, hubieron 6 Antíocos, pero hablamos de Antíoco I. Antíoco I entra en guerra con el rey de Egipto, con la dinastía Ptolomea de Egipto, y le arrebata los territorios de Judá y Jerusalén, se los arrebató a los egipcios, y entonces este territorio quedó de nuevo bajo la soberanía de los griegos por la línea de los Antíocos, que para aquel entonces tenían su ciudad principal en Antioquía, una ciudad que quedaba en la línea, y aún ahí está hoy, tiene otro nombre, pero queda en la línea divisoria de Turquía, entre Turquía y la actual Siria. Pero seguía siendo la extensión del mismo sistema griego, y la cultura era griega, los dioses eran los dioses griegos, en fin. Hacia el año 170 más o menos, en el año 170, uno de estos Antíocos, descendientes de esta línea seleuca o griega, hizo lo que se llamó la gran profanación o la gran abominación del templo, y eso fue trayendo una imagen del dios Zeus de Grecia y haciéndola levantar sobre el lugar santísimo en el templo sagrado de Jerusalén, donde estaba el lugar santísimo. Ahí sobre el lugar santísimo este Antíoco hizo edificar o levantar o erigir una imagen del dios Zeus y un altar al dios Zeus, donde se sacrificaron cerdos y se sacrificaron personas en honor del dios Zeus. Y eso fue la primera parte de lo que Daniel llamó en su tiempo abominación desoladora. La abominación desoladora se cumple en 3 partes. Se cumplió en ese año 169 exactamente antes de Cristo, y se cumplió posteriormente en el año 70 de la era cristiana, es decir, en esta era que estamos, de la era cristiana, ya por los romanos, y volverá a haber una tercera abominación desoladora en los tiempos de la gran tribulación, en el gobierno de la bestia o del hombre de pecado, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 3 en adelante, cuando hablando de aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso se cuenta como la última gran abominación desoladora que aún está por cumplirse, pero la primera se cumplió hacia el año 169, cuando estos descendientes de Seleuco les dio por hacer este sacrificio y esta abominación y profanación en el templo de Jerusalén. Más tarde, Judas, conocido como Macabeo, como el martillo, reuniría en las montañas de Judea algún grupo de personas para luchar contra estos incircuncisos que habían profanado el templo, habían prohibido rendirle culto al Dios verdadero. A una persona, si le encontraban un solo versículo, una sola frasecita
de la Biblia era suficiente para que lo condenaran a muerte. Fueron muchos los que murieron, los que mataron por no cambiarse de Dios, porque los obligaban a que tenían que maldecir al Dios de Israel y confesar que Zeus era su verdadero Dios. Fue espantoso lo que vivió, mataron familias enteras, murieron los miles. Otros, por no ser perseguidos y atormentados, se pasaron y profanaron su fe y se unieron a los griegos y adoraron a Zeus. Pero otros prefirieron huir y esconderse en las montañas, huyendo para poder seguir conservando su vida de un lado y también su fe. De estos vendría entonces Judas, Simón y algún otro de sus hermanos, que armarían un ejército para luchar contra estos invasores, y eso ocurrió en el año 163. Finalmente las tropas de Judas lograron desalojar de Jerusalén a todos estos invasores griegos y idólatras y profanadores, y limpiaron la ciudad y derribaron esa imagen de Zeus. De nuevo purificaron el lugar y reconstruyeron el altar que estaba arruinado, lo volvieron a reconstruir, y esa fiesta se celebra hasta el día de hoy como la fiesta de la dedicación. Así se conoce hasta nuestros días esa fiesta. San Juan capítulo 11 menciona esa fiesta, que era los días de la dedicación. En fin, esta fiesta que se hace, que aún se sigue celebrando cada año, conocida en español como la fiesta de la dedicación, que ocurrió hacia el año hacia el año 163, es decir, unos 6 años después de haber sido profanado por los griegos. Pero la intervención, desde luego, de Judas, de Simón y de ellos, no duró mucho tiempo. De todas formas, más tarde volverían a ceder frente a los embates de los griegos o de los egipcios. Entonces nunca tuvieron una independencia de que ellos pudieran decir que eran un país libre. No, frecuentemente eran atacados, tenían unos intervalos de paz y posteriormente pues eran perseguidos y perdían el control de nuevo de Jerusalén. Lo último que ocurre con ellos, lo último que pasa con ellos, viene a pasar cuando se cambia de imperio. El imperio griego y el imperio egipcio de la dinastía Ptolomea y de la dinastía Antioca o Seleuca se dieron ante las conquistas de Pompeyo, un conquistador romano que hacia el año 63 se dio a la tarea de conquistar todas estas tierras de Oriente Medio, y en efecto las sometió con sus tropas, quedando Egipto bajo su control, y Siria y todos estos países del Golfo quedaron bajo el control de Pompeyo, conquistador romano, y también Jerusalén fue sometida por las tropas de Pompeyo y Julio César, entre tanto que Julio César conquistaba el centro de Europa, desde Alemania hacia el sur, todos estos países del Rin hacia el sur fueron conquistados por Julio César en el tiempo que Pompeyo conquistaba el Oriente Medio. Todo esto ocurrió en ese tiempo. Finalmente vino el momento cuando Roma dice: solamente podemos tener un emperador, no podemos tener a Pompeyo como emperador, que había regresado victorioso habiendo conquistado los países de Oriente Medio, pero también había regresado las tropas de Julio César, que habían conquistado las Galias, altas y bajas, como así se conocía, todos estos países desde Alemania hacia el sur de Europa. Y entonces les tocó batirse a las dos tropas vencedoras, con sus generales al mando, Julio César por un lado y Pompeyo por el otro, y finalmente las tropas de Julio César se imponen frente a las tropas de Pompeyo,
el mismo Pompeyo resultó herido en una de estas batallas y huyó a Egipto buscando el auxilio, buscando tener el auxilio de algunos de la dinastía Ptolomea, entre ellos Cleopatra, que todavía tenía alguna fuerza, aunque era un país vasallo, pero todavía le habían dejado alguna capacidad de maniobra. Sin embargo, no encontró apoyo, no encontró auxilio, sino que antes allí lo guiaron, le hicieron una trampa y lo hicieron matar, asesinar de uno de los sátrapas por allá de las montañas altas de la Persia, de lo que hoy es Irán. Y entonces quedaría Julio César como único emperador. Estoy diciendo esto para que veamos cómo era el mundo políticamente en los días de Jesús. Julio César, que conquista el mundo y queda como único emperador a partir del año 54 a.C., solamente tuvo el privilegio de ser el gran emperador de todo un imperio unificado hasta el año 44, cuando finalmente uno de sus generales de confianza lo asesinó. Y hablamos de Julio César Bruto, hombre de confianza de Julio César, emperador, quien lo asesinó. Entonces el mando, el sucesor, ya que vino allí, sería Octavio, que viene a suceder a su padre Julio César hacia el año 44, y había otro que se había proclamado a sí mismo emperador, que fue Marco Antonio, pero Octavio termina con las aspiraciones de Marco Antonio y tendrá que huir también hacia Egipto, y allí termina realmente su vida política, y su actividad termina en esta huida que hace a Egipto, huyendo de las tropas de Octaviano o de Octavio, como se conoció, y también Cesarión, hijo de Julio César por la línea con Cleopatra, también sería aplastado. La misma Cleopatra fue apresada y muerta. Entonces ahí cerró la dinastía Ptolomea de Egipto con la muerte de Cleopatra, y viene un dominio absoluto de los romanos, y así avanzará. Este hombre sería el famoso emperador César Augusto. Se cambia el nombre más tarde y se llamará César Augusto. Como César Augusto en el año 40, como Judea era una provincia romana, era una provincia del imperio, entonces en esa provincia del imperio nombró como un rey vasallo, como rey vasallo, es decir, un rey que tenía corona, pero tenía que rendirle cuentas al emperador general, que era el de Roma, y nombró a Herodes primero, conocido como Herodes el Grande, un hombre malvado, tremendo, muy malo, soberbio, altivo. Y este Herodes el Grande es el que estaba reinando en los días de Jesús. Por eso llegamos con este Herodes hasta los días de Jesús. Un hombre muy malvado. Por ejemplo, tuvo 16 hijos en 8 mujeres diferentes, pero a la mayoría de ellos él mismo los hizo matar porque no quería tener problemas a futuro con sus propios hijos, que sus hijos aspiraran a ser sucesores de él. Y entonces, para no tener sucesores, por eso iba matando a sus propios hijos. Ahí ya verán qué clase de bestia era este hombre. Ese hombre es el que está reinando en los días que nace Jesús. Por eso tenemos el registro en San Mateo capítulo 2, del verso 1 en adelante. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén se turbó con él.
estos sabios que vienen de Oriente realmente eran rabinos, que desde los tiempos que el pueblo judío había estado en Persia o en lo que fue el imperio medo-persa, en esa región, que es el lugar donde se les había autorizado edificar unos lugares de oración, como fueron las sinagogas. Las sinagogas nacieron en esa diáspora del pueblo de Israel después de que fueron llevados cautivos a Babilonia. El sistema de sinagoga no existió antes porque tenían un solo lugar de adoración, que era el templo en Jerusalén, o cuando las tribus se dividieron, las 10 tribus del norte se dividieron, habían puesto unos lugares de adoración idólatra en los tiempos de Jeroboam, habían puesto en la región de Samaria, una en Betel y otra en Dan. Allí habían hecho 2 lugares de adoración idólatras, porque Jeroboam les había hecho un becerro de oro para que lo adoraran allí y no subieran a adorar a Jerusalén. Ya había expuesto esto unos días atrás. De todas formas lo estoy repasando para que quede bien en conexión con lo que estamos diciendo aquí. Bien, entonces el pueblo, cuando regresó en los tiempos de Esdras, Nehemías, que ya citamos atrás, no regresó absolutamente todo el pueblo de Israel. Muchos judíos que se habían hecho comerciantes y personas importantes que habían conseguido dinero, en fin, que tenían un buen nivel de vida, y sus negocios y empresas se quedaron en Persia, y una parte importante también había regresado, pero muchos quedaron allá. Y estos habían seguido teniendo sus sinagogas, sus lugares de adoración en toda esta región de Persia y la antigua Babilonia. Por todo eso tenían sinagogas, y unos de esos que eran líderes sabios de los judíos que habían quedado en Persia son los que vinieron, para que no nos imaginemos que eran brujos los que vinieron a adorar al rey o que eran personas ignorantes. No, ellos esperaban, de acuerdo a los profetas que el Mesías había de venir, y el Mesías es el rey de Israel que había de venir, y por ello ellos viajaron. La Biblia no dice en ninguna parte que sean 3. La tradición se inventó 3 para poder hacer una cantidad de ajustes que de acuerdo a sus tradiciones, pero la Biblia no dice que sean 3. La Biblia no dice que era uno de un color y que los otros eran de otro color. La Biblia no dice eso. Simplemente está diciendo que vinieron unos sabios. Repetimos el texto. El verso 1: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios, no dice 3 sabios, uno de un color y los otros de otro color, eso se lo inventó la tradición, la Biblia no dice eso. Unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén se turbó con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, es decir, las mismas personas conocedoras de la Torá, los líderes de la religión principal, le dijeron que la profecía decía que el Cristo nacería en Belén de Judea, de acuerdo con Miqueas el capítulo 9 y también con el libro de Isaías. Nacería en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta, citando Miqueas capítulo 9: tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios. Ya van a ver por qué. Como dije que este hombre aspiraba a tener vida eterna y por lo tanto ser el único rey en toda esta región de Judea, de Siria, Idumea, que era lo que se le había dado a él para que gobernara bajo la soberanía de los romanos, él aspiraba a no tener sucesor. Entonces cualquiera que se dijera que era el rey o que era el príncipe o que era el Mesías,
inmediatamente pues quería deshacerse de él porque veía en él un rival, alguien que le haría competencia o que lo despojaría de sus privilegios. Por eso se turbó él y llama a los líderes religiosos primero para que le den testimonio dónde nacerá el Mesías, y cuando le dicen que nacería de acuerdo a la profecía en Belén de Judea, donde en efecto había nacido, entonces llamó a los sabios, los llamó secretamente, que fueran a buscar al niño, y cuando lo encontraran le avisaran a él dónde estaba, para él también ir a adorarlo. Resulta que él no tenía intenciones de ir a adorarlo, sino de ir a matarlo para deshacerse de la competencia. Pero los sabios fueron y lo adoraron, y cuando fueron a regresar, un ángel les orientó que debían de salir por otro camino y no volver a pasar por Jerusalén, para no decirle nada a Herodes. Cuando Herodes se vio un poco burlado, entonces, desde luego, con sus hombres se fue para buscar matar al Mesías o matar al niño que había nacido, pero ya un ángel le había dicho a José que tomara al niño y a María, su madre, y los llevara a Egipto, porque Herodes procedería a matarlos. José obedeció y se fue a Egipto. Es el único país donde Jesús estuvo fuera en su niñez, que visitó, por lo menos que fue llevado a un país fuera de los límites de Israel en los tiempos de su niñez. Ya en su ministerio estaría un poco en lo que hoy es Tiro, o lo que era Sidón en aquel entonces, pero en su niñez el lugar donde fue a Egipto, para que se cumpliese otra profecía que está escrita: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, todo esto está, y lo que hace Mateo es decir: mire, esto pasó para que se cumpliera esto pasó para que se cumpliera aquella profecía, esto pasó para que se cumpliera la otra. Es decir, siempre Mateo, cada paso que va narrando de los hechos de Cristo, él tiene la base de ir diciendo: esto pasó para que se cumpliera aquello, para que se cumpliera aquella profecía. Por eso lo que hace Mateo es decir, presentar al Cristo y decir: mire, este es el Cristo que anunciaron los profetas, esto lo dijo tal profeta de él, esto que pasó dijo, nacería en Belén, huiría a Egipto, todo eso está escrito. En fin, es un documento demasiado hermoso y bien documentado el que hace Mateo al presentar a Jesús como el Mesías Salvador de Israel. Ahora, ese es el aspecto político. Es Herodes el Grande el que tiene el control del gobierno allí, desde luego, rindiéndole cuentas a César Augusto. Hacia el año 15 de la era cristiana, murió César Augusto y reinó en su lugar Tiberio César. Entonces ya viene Tiberio César y es el que tendrá el control del gobierno, es decir, del Imperio Romano. Pero Herodes ya había muerto para aquel entonces, porque Herodes muere en el tiempo que José, María y el niño están en Egipto. Herodes muere 2 años más tardar, más o menos, estuvo José con el niño y María en Egipto, y en ese tiempo murió en lo que hoy es Jericó, o en Jericó, murió Herodes el Grande. Y entonces reinó en su lugar su hijo Arquelao, y cuando ya reinó Arquelao, que era menos sanguinario, un poco menos sanguinario que su padre, entonces el ángel le dijo que regresara de nuevo otra vez a Israel, pero no se establecieran en Belén, sino que fueran a un pequeño caserío casi olvidado en la región de Galilea, que es Nazaret. Entonces se radicarían allí, porque en Nazaret era un lugar muerto, era un lugar muy pobre, no era un lugar atractivo, no era un lugar que despertase alguna envidia,
Una cosa es decir que en Jerusalén está el Cristo, que el Cristo está creciendo, un hombre que será el Cristo, el Rey de Israel, está en Jerusalén o está en Belén, que era la ciudad segunda más importante en aquel entonces. No, el ángel le ordena que vaya a Nazaret, un pequeño caserío en medio de una región de gente muy pobre, de labriegos y gente muy humilde, en la región de Galilea, y es ahí donde Jesús pasará su niñez, su adolescencia y su juventud. El trabajo que se hacía allí, el trabajo como más importante que podía hacerse, pues era trabajar de carpintero, que era edificar o hacer pequeñas chozas, pequeñas casas, cuyos muros generalmente de estas casas que se hacían en aquel entonces eran de piedra, y unos techos en palos y cubiertos con hojas de palma. Eran las construcciones que habían allí en aquel entonces, y a estas personas que hacían ese tipo de trabajos los llamaban carpinteros. José fue un carpintero. Al morir José, que muere en una edad temprana de Jesús, entonces es a Jesús al que le tocará afrontar la obligación y seguir viendo por su mamá y por sus demás hermanos, y le tocará trabajar como carpintero. Por eso en San Marcos capítulo 6 ya no se le llama el hijo del carpintero, sino que se le llama al mismo Jesús, se le llamó carpintero, porque él hacía ese tipo de trabajo cuando ya José había desaparecido en la historia. Entonces todo esto es importante, pero próximamente, el lunes próximo, vamos a ver el mundo religioso de los días de Jesús, y ahondaremos un poco sobre el mundo socioeconómico de los días de Jesús en la próxima escuela, que será en la voluntad del Señor el próximo lunes, si el Señor lo permite. ¿Cómo era el mundo en el aspecto religioso? ¿Cuántas religiones importantes habían en Jerusalén y cuál era más o menos sus ideologías? De estas religiones, algunas extremistas, muy de derecha, que llamarían hoy, otras un poco más ortodoxas, un poco más tolerantes, unas más políticas que otras. En fin, veremos por lo menos 5 religiones diferentes que habían en los días de Jesús, es decir, que tenían la preponderancia en aquella región en los días de Jesús. Lo veremos en la próxima escuela que tendremos, en la próxima lección que seguiremos, y también veremos un poco el mundo socioeconómico que había en aquel entonces y los demás asuntos culturales de aquella época. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Con qué fin quiero que hagamos este recorrido? Con el fin de que nos familiaricemos con la Biblia, que la Biblia no siga siendo un libro cerrado. Algunos tienen la Biblia simplemente como un libro que se lleva al culto y se vuelve a llevar al culto, pero en casa ese libro sigue siendo un libro desconocido, un libro que nadie estudia, un libro que nadie sabe, un libro cerrado. Un libro cerrado no dice nada, un libro cerrado no brinda ninguna información. Los libros hablan cuando los abrimos y cuando nos metemos en ellos. Para uno mojarse tiene que meterse al mar o meterse al río, pero si uno no se mete allí nunca le alcanza una gota de agua. Para uno realmente empaparse de la Biblia, de lo que es el verdadero mensaje de Dios y de lo que es el testimonio de Dios como las Sagradas Escrituras, necesitamos meternos ahí, navegar a través de toda la historia y de las páginas y las enseñanzas hermosas de la Biblia, pero tenemos que meternos. Da dolor, da lástima, da inmensa aún vergüenza saber que muchos hermanos han tenido la Biblia por 20, 30 años, pero no saben nada de la Biblia, y cuando de pronto abren por ahí cualquier pasaje de la Biblia, tristemente no lo entienden, y les da pereza seguir leyendo porque no entendieron nada. ¿Por qué no han entendido nada? Porque no han obedecido lo que dijo Jesús en San Juan 5:39. Escudriñáis las Escrituras,
porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio de mí. Dijo Jesús en San Juan 7:38, el que cree en mí como dice la Escritura. Desafortunadamente la gente hoy no cree como dice la Escritura, sino como dijo el predicador, como dijo el pastor, como dijo aquel, como dijo el otro, y algunos quedan en un océano de dudas, de confusión, porque dicen, no, pero tal pastor dijo una cosa, y este dice otra, y este dice otra, y finalmente quedan tan confundidos que no saben qué creer. ¿Y por qué no saben qué creer? Porque no han ido a las Escrituras. Ellos siguen creyendo como dice la gente, como dice este, como dice el otro, como dicen las redes sociales, pero no saben lo que la Biblia dice. Es necesario que usted y yo no creamos por lo que dice la gente, sino que seamos como los samaritanos, que le dijeron a la samaritana cuando lo llevó donde estaba Jesús: ya no creemos por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos visto y hemos oído y sabemos que este es el Cristo que ha venido. Usted y yo necesitamos estudiar las Escrituras para tener el vivo testimonio de Jesús y no creer por lo que nos dicen, sino por lo que usted y yo personalmente seamos testigos. Es que yo lo leí, es que yo lo leí, yo lo sé, porque aquí está escrito. Alabanzas al Señor. La gente de Berea, en Hechos 17 se dice que eran tan nobles que su nobleza los llevaba ¿a qué? Escuchaban lo que los apóstoles predicaban, pero ellos miraban por las Escrituras si las cosas si eran así, como Pablo, como Silas o como Timoteo estaban enseñando, o si eran de otra manera. Ellos tenían que comprobar si las cosas sí estaban como ellos estaban enseñando, o eran de otra manera, y por eso consultaban las Escrituras. Qué lástima que hoy no tengamos personas con el espíritu de la gente de Berea, que hoy no tengamos personas que se den la tarea de estudiar realmente la palabra de Dios, de creer lo que dice la Biblia, para no estar creyendo y estar confundidos. No, pero es que fulano enseñó sobre esto y aquel otro enseñó como esto. Yo estoy confundido, yo no sé qué creer entonces, porque un pastor dice una cosa y otro pastor dice otra. Pero la Biblia siempre tendrá el mensaje sencillo, verdadero, contundente, pues es la palabra de Dios. No es el concepto interpretativo de un hombre ni de una religión. Es el mensaje auténtico, real de Dios a través de las Escrituras. Ese es el que necesitamos. Que usted y yo realmente conozcamos lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras. Es el verdadero testimonio de Dios.